Bienvenidos, este es el episodio 71, la batalla de la verdad dentro de las redes sociales. Comenzamos. Más vale ser vencido diciendo la verdad que triunfar por la mentira. Mahatma Gandhi. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast Generación de Fe. Recuerden que ustedes son Generación de Fe, nosotros somos Generación de Fe y juntos hablamos de la palabra de Dios, juntos buscamos a nuestro Dios y juntos tratamos de comprender qué quiere nuestro Dios para cada uno de nosotros. ¿Cómo estás, Chris? Yo soy muy bien, gracias a Dios. Aunque saliendo honestamente de una alergia, de un rinitis alérgica que me había dado en la semana, pero gracias a Dios ya estamos recuperando fuerzas y junto con esto del huracán John que se vino, que ha entorpecido de cierta forma algunas actividades, pero gracias a Dios estamos bien, bendecidos, mi familia y un servidor. ¿Y tú, Sonia, qué tal, cómo te ha ido? Bien, gracias a Dios, bien. Bueno, me da mucho gusto. Ya, gracias a Dios, hemos estado bien con el trabajo, igual con las lluvias, con esto que las lluvias han estado variando, pero gracias a Dios hemos estado bien. Como les hemos dicho y como les he dicho también, que mientras tengamos vida, tengamos salud, creo que llevamos un paso muy grande Así es. y una gran bendición que nos da nuestro Dios. Gracias porque nuevamente nos acompañan en este episodio. Les agradecemos porque nos escucha, porque nos ven, porque están con nosotros. Les agradecemos porque se han suscrito, porque le han dado like, han compartido y también porque nos han escuchado en Spotify y en Amazon Music. Recuerden que todos los miércoles va a estar disponible un episodio más, ahí lo van a poder escuchar, y en YouTube también van a poderlo escuchar y lo van a poder ver igual. Los miércoles va a estar disponible. Llegamos a este episodio en el cual es un episodio que da mucho de qué hablar, como ya lo veo en el título, da mucho de qué hablar. ¿Por qué? Porque dentro de las redes sociales todos decimos tener la verdad y nos incluimos nosotros. ¿Por qué? Porque también pertenecemos a una red social que es YouTube y también hablamos de la palabra de nuestro Dios. ¿Cuál es el detalle? Que a lo largo de esto que ha evolucionado, ha ido creciendo constantemente cada vez más y las redes sociales se han convertido en un medio de comunicación, de entretenimiento, de enseñanza, de todo. Y ha sido una herramienta clave para poder difundir y para poder cambiar las ideas acerca de la palabra de nuestro Dios. Pero eso no quiere decir que vamos a hacer a un lado las escrituras, lo que dice la palabra de nuestro Dios. Esto, como hijos de Dios, tenemos que tener conscientes y estar conscientes y todo, sobre todo, tenemos un compromiso que si nosotros, Cristian y yo, que difundimos la palabra de Dios, tenemos que hacerlo con verdad. No lo que dice Cristian o lo que digo yo, sino lo que dice la palabra de nuestro Dios. Y este podcast lo que tratamos de hacer es de que a la luz de la palabra, hablemos. Damos nuestras ideas, damos nuestros comentarios, pero siempre basados en lo que dice la palabra de nuestro Dios. Y desafortunadamente, a lo largo de esta evolución que ha sido constante, ha habido diferentes creencias, diferentes ideas acerca de la palabra de nuestro Dios. Y eso hace que se distorsione, Sí, que de una particular interpretación. exactamente, que saquen de contexto diferentes situaciones. Y en este tema vamos a poder hablar un poquito de eso y vamos a dar un poquito de herramientas de cómo podemos combatir todas estas situaciones y cómo podemos no alejarnos. ¿Por qué? Porque también es bueno informarnos. ¿Cuáles son las ideas que tienen diferentes denominaciones? Y nosotros nos vamos a dar cuenta cómo siempre escudriñando la palabra de nosotros. Nuestra meta es de que cada uno de nosotros escudriñemos la palabra de nuestro Dios para que nadie venga y nos engañe y nadie venga y distorsione la palabra de nuestro Dios. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. ¿Pero qué podemos hablar? Sí, precisamente, amigos,
la era digital, hoy en nuestros tiempos, ha tomado auge, sobre todo desde la pandemia, desde el 2020 a la fecha, y precisamente las redes sociales pues han convertido como una parte importante e incluso hasta sustancial en nuestras vidas, en nuestro diario vivir. ¿Y, y por qué digo esto, amigos? Lo digo porque las redes sociales están básicamente reducidas en lo que son plataformas para compartir información y se han vuelto como medios poderosos a través del surgimiento de Facebook, Twitter, YouTube, en donde hemos nosotros visto que se comparten información, se hacen grupos de personas que luchan por ciertos ideales y que con esos medios se hacen comunidades o grupos urbanos bien organizados, y lo hemos visto que el producto de todo ello que se hace manifestaciones de donde cada quien se opone a ideas del gobierno y de políticos, y al final de cuentas de alguna forma todo lo que se postea, lo que cada quien, bueno, así que en este pleno siglo XXI, antes los medios de comunicación pues eran la radio, la televisión, el periódico y las revistas. Antes se podía anunciar solamente a personas que eran referenciadas con personas que eran personas preparadas, como locutores de radio, como presentadores de televisión y todo esto, o de participaban incluso políticos o empresarios. Pero ahora con esto de las redes sociales, amigos, cualquier persona puede postear cualquier cosa. Ya no se necesita que tengas tú que tener un perfil profesional para poder manifestar una opinión o un punto de vista. Entonces, esto, amigos, ha llegado incluso a convertirse en un campo de batalla, en donde cada quien postea lo que cree, lo que piensa, en donde cada quien dice tener la verdad o una parte de la verdad, esa es mi verdad, tú tienes tu verdad, verdades personales, pero son verdades personales. Pero aquí el punto central de que es el meollo de nuestro tema, amigos, ¿cuál es? Ahora sí que, como le diría, ahora sí que valga la expresión, ¿verdad? ¿Cuál es la verdad de la verdadera verdad, ¿no? Entonces, y vemos que en las redes sociales se manifiesta mucha información, porque lejos de ser informativa, se convierte en desinformación. Y ahí es donde está el verdadero peligro del uso de las redes sociales. Está esa batalla de quién está diciendo, de ese mar de internet, en ese mar de redes sociales, cuánto realmente de esa verdad es, cuánto de porcentaje es verídico y cuánto no es. Y en temas anteriores relacionados a las redes sociales, amigos, les comentábamos que precisamente que si no es que el 85 o el 90% de la información que circula en internet es información basura. Precisamente porque lejos de informar es desinformar. Muchas veces nosotros cuando, por ejemplo, tenemos algún problema de salud o algo, queremos buscar un remedio para esa situación o ponemos los síntomas de la enfermedad que tiene un familiar, un conocido, a buscar posibles remedios y dice uno, ay, ¿a poco tiene con estos síntomas que tiene, a poco ya tiene una enfermedad terminal? Y entonces nos alarmamos porque no queremos consultar con un médico que es un profesional realmente capacitado que pues puede instruir, guiarnos en el correcto tratamiento y diagnóstico de una enfermedad. Pero desafortunadamente queremos todo buscarlo en internet, con los remedios de internet, y precisamente todas estas cuestiones, en vez de convertirse en una verdad, se convierten en falacias, en mentiras,
mentiras disfrazadas. Entonces, o a veces son medias verdades. Entonces, para nosotros como hijos de Dios, amigos, la búsqueda de la defensa de la verdad, sobre todo en las cuestiones de hablar de la palabra de Dios, en recabar información sobre la palabra de Dios, la defensa de la verdad son partes fundamentales que nosotros tenemos que tener claras y que no podemos buscar nosotros información, como Soliel les había comentado en el último podcast que hablamos sobre las redes sociales, de que no podemos nosotros ampararnos en que cualquier canal o respaldado por una organización religiosa es verídica. Tenemos nosotros la labor de indagar, de investigar, de ir más allá de lo que no quedarnos nada más con lo que se nos enseña, sino tenemos nosotros que buscar en las escrituras los principios básicos, los principios claves que nos van a guiar en una lucha por la verdad. Un primer aspecto es la verdad está primeramente en la palabra de Dios. Las escrituras nos enseñan la verdad, tiene su origen fundado en Dios. Cuando el mundo donde la información puede distorsionarse y manipularse con facilidad, es vital recordar que la verdad absoluta viene de nuestro Creador. Jesús mismo lo declaró ahí en Juan capítulo 17, verso 17. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, si nosotros queremos buscar algún medio para poder encontrar la verdad, es la palabra de Dios. Claro, cuando hablamos de cuestiones espirituales, de buscar una paz interna, el mejor libro que podemos tener para poder encontrar la respuesta a eso, amigos y hermanos, es las Escrituras. Esa información nos recuerda la palabra de Dios en el estándar inmutable de la verdad, en un ambiente tan volátil como el de las redes sociales, en donde las opiniones se confunden fácilmente con hechos, donde los hijos de Dios están llamados a discernir lo que es verdad a la luz de las Escrituras. Muchas veces se acostumbra que cuando vemos un video en Facebook, vemos un video corto en Instagram, en YouTube, luego emitimos nuestro comentario refutando, criticando lo que el pensamiento de este influencer, por así decirlo, o del propietario de la información que está exponiendo, a criticarlo. Pero yo me he dado cuenta que de cierta forma no es bien visto entrar en este tipo de cuestiones, porque lo que se está haciendo es entrar en conflicto, porque en realidad en una red social y el estar criticando se presta a que también muchos, además de que critiquemos nosotros al que está, al dueño de la información, o el propietario de la información que estaba haciendo uso, también vamos a ser nosotros blanco fácil de que muchos también critiquen nuestro pensamiento. Entonces, y es lejos de que esto se vuelva algo favorable, algo constructivo, se vuelve algo destructivo. Es con lo que me gustaría a mí iniciar. Fíjate, Cris, eso que acabas de decir es bien cierto. Precisamente hoy en día las redes sociales se han convertido en esa plataforma en los pensamientos personales, en los pensamientos de como dijiste, verdades a medias, y no solamente de verdades a medias, sino también hasta de conspiraciones, de batalla. Precisamente es batallas por la verdad. ¿Por qué? Porque se entra en un conflicto de ver quién tiene la verdad. Exactamente. Y esa parte es muy complicada. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no es para estarla debatiendo. Así es. No estarla debatiendo. Si tú sabes, o si crees, o tú conoces la palabra de Dios y la estás leyendo, y tú ves un video, simplemente lo observas para saber qué es lo que piensan las demás personas. No es para que entremos en conflicto, exacto, para que entremos en controversia y nos encontremos en un pique. ¿Por qué? Porque nos vamos a centrar más en si está bien o está mal, si está diciendo o no está diciendo. Y lo principal, que es la palabra de nuestro Dios, la vamos a empezar a dejar poco a poquito. Entonces, si vemos que la palabra que te están expresando
no es la correcta. No porque lo digas tú o porque lo creas tú, sino porque tú lo revisaste dentro de la palabra de Dios. El Señor te dio oportunidad de discernirlo, de absorber la verdad. Quédate con eso. Simplemente nos vamos a dar cuenta de que lo que está pasando en el mundo dentro de las redes sociales no es lo correcto. Dicen por ahí, quédate con lo bueno, desecha lo malo. Así es. Desecha lo malo. Y con esto también queremos ver qué es la verdad. ¿Qué es la verdad conforme a la palabra de nuestro Dios? Y conforme a la palabra de nuestro Dios se centra, como dijiste tú, se centra principalmente la verdad dentro de la palabra de nuestro Dios y la verdad de nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. Y el mismo Señor Jesucristo se definió como la verdad. Así Dice en Juan capítulo 14, versículo 16, Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega a Él sino por medio del Padre. Nadie llega al Padre sino por el Hijo. Entonces, nosotros sabemos quién es la verdad. Sabemos por quién tenemos que centrarnos, que es nuestro Señor Jesucristo. Y también el Señor nos advierte y nos dice que van a venir personas que van a querer distorsionar la palabra, que van a venir a confundir, que van a venir a distorsionarte. Desafortunadamente hoy tenemos el poder como personas de tener un celular y expresar lo que pensamos. Si esté bien o esté mal, simplemente lo expresamos y lo decimos. Y a veces no las personas que lo dicen no tienen la responsabilidad espiritual, social y emocional para poderla decir. Podemos citar diferentes tipos de ideologías, pero no se trata de estar citando. Se trata de distinguir, y creo que ustedes también se han dado cuenta que está bien, que está mal, que es lo correcto y que no es lo correcto. Simplemente sabiendo. ¿Y cómo lo vamos a saber? Estudiando la palabra, escudriñándola. ¿Por qué? Porque podemos escuchar y todo va a decir, está perfecto, y desafortunadamente pasa. ¿Por qué? Porque hay personas que no conocen la palabra de nuestro Dios y lo primero que le dicen, lo creen. Tanto así que congregaciones, denominaciones, cuentas de TikTok, cuentas de Instagram, cuentas de Facebook, están llenas de seguidores. ¿Por qué? Porque piensan que lo que están diciendo es lo correcto. Dice 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 3 y 4. Dice que habrá un tiempo en que las personas no soporten la sana doctrina, sino que seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que quieren oír. ¿Les suena conocido eso? ¿Les suena conocido eso de que decía el apóstol Pablo que habrá tiempos en los cuales la sana doctrina no va a existir? Ya hay pensamientos, ideologías completamente alejadas a la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque conviene mejor decirle lo que pueda traer a las personas abundancia, prosperidad, que te vas a curar. Ahora ya son hasta divinos las personas. Ahora tienen la moda las personas que deciden subir su contenido, que ahora ya son adivinos, que ya le juegan a la adivinanza. Y la palabra de nuestro Dios nos habla y nos dice que hablar de adivinanza tampoco está bien visto. Y eso también distorsionar, hablar del Espíritu Santo, distorsionar acerca de diferentes situaciones que inclusive también hay ya congregaciones de la comunidad. Entonces, todo ese tipo de cosas se van distorsionando. ¿Por qué? Porque son verdades que a las personas, a su creer y a su pensar, son correctas. O las adaptan para llamar seguidores. Exacto. Y entonces aquí decía el apóstol Pablo, y eso ya tiene mucho tiempo, dice, habrá tiempos en la que las personas no van a soportar la sana doctrina. Y si ustedes se dan cuenta, cuando se habla de la sana doctrina, no nos vamos a referir a nosotros. Cuando se habla de la sana doctrina, los números son muy bajos, son pocas personas que se siguen, son pocas personas que no les llama la atención. ¿Por qué? Porque les están diciendo la verdad. Pero las personas no quieren escuchar eso, quieren acomodarse
a lo que están viviendo, a lo que les puede convenir mejor. Y esa es la batalla que tenemos. Pero aquí la cuestión central es la verdad. ¿Quién es la verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo nos dio mandamientos, nos dio reglas, nos dio en las cuales podemos llegar a santificarnos, a dejar nuestra vida pasada para convertirnos en apartados, en santos. Y hay una cierta de reglas. ¿Y dónde viene todo eso? Dentro de la palabra de nuestro Dios. Y si nosotros no tenemos la capacidad de discernir correctamente, vamos a ser atrapados, engañados con facilidad. Y precisamente nosotros vemos mucho en las redes sociales que temas de morbo, y así me atrevo a decirlo, porque es cierto, no hay otra forma de cómo decirlo, que las personas lo que buscan mucho son cuestiones que hablen sobre teorías de conspiración, pero lejos de ser teorías conspirativas sobre ciertas situaciones, son mucha desinformación de si es cierto o no es cierto, que el gobierno opera así, o hay una ente que es de la alta élite que controla el mundo y todo. Esas son cuestiones que muchas veces la gente por le llama mucho la atención, pero no es algo que diga uno va a ayudar a nuestro crecimiento espiritual, ¿verdad? Sino tenemos nosotros que ser más objetivos en buscar una espiritualidad, un vínculo más profundo con nuestro Dios, con nuestro Pero ¿qué Creador. problema puede existir, Chris? Están hablando de la palabra de nuestro Dios. Pero ahí está el detalle. Ahí está el detalle, porque todos creemos y pensamos que están hablando de la palabra de nuestro Dios. ¿Qué nos pueden mentir si nos están hablando de Dios? Pero hay diferentes situaciones. Que lejos de convertirse en algo espiritual, van como con fines más de morbo que de ver su crecimiento espiritual. Y eso nos recuerda a nosotros la importancia de resistir el deseo de buscar solo aquello que confirma nuestras creencias, y en cambio comprometernos en la búsqueda de la verdad, de que incluso a veces es incómodo, como tú te lo comentabas. Es que esto de la espiritualidad y de las cosas de Dios, de leer una Biblia, dice mucha gente, es que a mí no me gusta porque cada quien tiene sus puntos de vista, y es como hablar de política, que cada quien tiene sus propias y sus sistemas de pensamientos políticos como religiosos, y mejor en temas de política y religión, ahí nos quedamos, ¿no? Y ya la gente, cuando a veces se ve abrumada, la gente cuando a uno le hace ver las cosas, es que de las escrituras es así, y hasta le da unas citas bíblicas, dice, bueno, esto no es para pelear, ¿verdad? Sino simplemente es tu pensamiento y es mi pensamiento, cada quien se queda con sus pensamientos de religión, ni política, ni religión, mejor ni nos metemos, porque es estar buscando mucho, estar debatiendo por hacerle ver a la gente la verdad, precisamente, ¿no? Y precisamente el poder de las palabras, que es un aspecto que yo también quiero tratar, es la responsabilidad en el discurso, es decir, la manera de cómo nosotros, porque al final de cuentas nosotros no necesitamos defender las escrituras se definen solitas. Así es. Muchas veces malversan las personas con los creyentes. Es que yo tengo que hablar, a mí me da mucho celo que hablen así de la palabra de Dios, y yo les quiero hacer ver que la palabra de Dios no es así, y no es de eso. O sea, no es una pelea que quiera tener uno con algún creyente que tenga otra idea de pensamiento religioso y queramos imponerle que las cosas tengan que ser así, sino que la palabra de Dios, tarde o temprano, a cada quien le llega a su momento en cómo debe de ser entendida. Y precisamente en el libro de Proverbios, amigos, destaca el impacto de nuestras palabras. Y en el contexto de las redes sociales, solo esto adquiere una relevancia aún mayor.
Nosotros en Proverbios, si leemos Proverbios 18, capítulo 18, verso 21, dice, muerte y vida están en poder de la lengua, y en el que la ama comerá de sus frutos. Hoy en día, mis amigos y hermanos, todo lo que está escrito en las redes sociales son con un vocabulario, una sintaxis informal. O sea, cada quien puede escribir como quiera, porque no hay una formalidad, no hay que se tenga que seguir una regla ortográfica en que si podemos escribir omitiendo palabras y nada más con una simple abreviatura, damos a entender cosas, o a veces tenemos faltas de ortografía, o a veces escribimos las cosas con una cierta connotación que a veces va disfrazado con un doble discurso, con un doble discurso, o a veces, ¿a qué me refiero con esto, amigos? Que a veces las palabras van con un mensaje subliminal oculto, van con un doble sentido las palabras. Entonces, en el uso de las redes sociales, como les comenté en un principio, puede postear información, puede redactar algún artículo, cualquier cosa. Incluso no hay una forma informal. Y el problema es que cuando es algo que es informal y va con un doble discurso, se presta que cada quien lo pueda interpretar de forma diferente. Y ahí es donde muchas veces lejos de educar al educando, porque el educando en este caso sería la persona que está recibiendo la información. La persona puede tomarlo como a mal, como alguna agresión en su contra, y esto se vuelve en un problema en que arremete con comentarios negativos cuando el objetivo de lo que uno a veces postea no es ese, pero cada quien le da un sentido diferente a la información que uno, o al comentario que uno hace, que no es todo lo contrario, que es con la última intención de ofender. Fíjate, Cris, nosotros como hijos de Dios, tenemos una responsabilidad muy grande. Principalmente, escudriñar la palabra de Dios y no ser engañados. Así es. Dentro de las redes sociales. Ya dijimos que las redes sociales nos pueden apoyar para divulgar también la palabra, pero tenemos una responsabilidad. Esa responsabilidad, la acabamos de decir, expresarlo correctamente y expresar la verdad. ¿Cuál es la verdad? Al Señor Jesucristo y cómo lo que Él enseñó. Ni más ni menos. La palabra de nuestro Dios tiene reglas, tiene mandatos, tiene formas de llegar al Padre, y no nada más es de decir ya creo, ya voy a llegar. No, hay una cierta tipo de reglas, y lo hemos hablado dentro de este podcast. Hemos hablado cuál es la forma correcta de llegar a nuestro Padre: arrepentimiento, perdón, dejar de hacer lo malo, dejar de pecar, para tener gracia, dejar de hacer todo ese tipo de cosas, bautizarnos, dejar nuestra vida pasada que no nos llame la atención del mundo. Pero desafortunadamente hoy en día te dicen, no importa, tú mientras creas en el Señor Jesucristo no pasa nada. Lo demás es lo demás. De todas maneras el Señor conoce tu corazón, sí, y como conoce tu corazón, sabe que lo que estamos haciendo no es correcto. Así dice, no por escuchar solamente la palabra de nuestro Dios quiere decir que están diciendo verdad. Dice 2 de Corintios capítulo 11, 14 y 15, nos dice así: no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño, sino también nuestros ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Muchas veces nuestros líderes religiosos te dicen que tienen la verdad, que son ungidos, que tienen el poder, y vemos infinidad de situaciones que pasan dentro de diferentes denominaciones, y al apóstol, al profeta, al pastor, a quien esté a cargo, ya no se les puede decir nada y no se le puede contrapuntear. ¿Por qué? Porque él es el ungido.
porque Él es el que lo mandó el Señor, porque así se dicen de ser a veces, pero nosotros tenemos una responsabilidad, que no nos dejemos engañar. El apóstol Pablo nos advirtió que también Satanás se viste de ángel de luz y nos puede poner a la persona más agradable, que nos pueda hablar de el mismo Satanás conoce también la palabra de nuestro Dios y la sabe y la ocupa también para engañar. Entonces nuestra responsabilidad es discernir cómo, conforme a la palabra de nuestro Dios. Y no estamos para pelear, no estamos para entrar en esa batalla, es saber correctamente cuál es lo que tenemos que tomar y lo que tenemos que desechar, y no conflictuarnos. ¿Por qué? Porque la palabra de nuestro Dios no entrar en conflicto como lo hemos visto y como lo vemos dentro de las redes sociales, que, no, tú estás diciendo esto y yo voy a decirlo, yo te voy a defender. ¿Por qué? Porque soy muy celoso. Pero nuestra vida está en error, nuestra vida no ha cambiado. Pero como somos muy celosos, y voy a decir lo que es. Entonces, también tenemos que ser coherentes con lo que hacemos y lo que decimos. Sí. Entonces, eso es una parte que nos corresponde como hijos de Dios. También, ser responsables de lo que tenemos que aprender y lo que tenemos que decir y lo que tenemos que escuchar también. Por eso dice Primera de Tesalonicenses 5:21, examinadlo todo, retened lo bueno. Entonces vemos que en este mundo de la información, a través de la tecnología, a través de la internet, pues hay mucha desinformación de la cual tenemos que hacernos de la tarea, amigos, de examinar todo lo que encontramos y solamente retener lo que creamos que dicen que es correcto, porque también igual el poder de Dios a través de su Espíritu Santo, que es su influencia divina, nos va a ir dando la pauta de lo que la palabra de Dios nos está pidiendo, pero como nosotros estamos inmersos en un entorno digital, en donde vemos muchas noticias que son falsas y las manipulaciones son constantes, pues antes de cualquier información que queramos nosotros difundir, pues tenemos la capacidad, el compromiso, la responsabilidad, como bien lo comentabas, de evaluar su veracidad y el impacto que tendrá a quienes lo reciban. Es como, por ejemplo, nosotros cada podcast que hacemos, amigos, antes de hacerlo, por ejemplo, de este tema, nosotros nos damos la tarea de oye, mira, cómo ves este tema, vamos a tratarlo y lo empezamos a investigar, empezamos a corroborar las citas bíblicas, tratar de ver que lo que nosotros queremos compartir sea de acuerdo a la palabra de nuestro Dios, porque la verdad de la palabra de nuestro Dios no es cualquier cosa, Genera responsabilidad y genera un buen compromiso, no con nosotros mismos, sino con nuestro Dios, y juicio comeremos nosotros si no predicamos la palabra como Dios nos insta. Entonces, esa es la parte importante que tenemos nosotros que tomar en cuenta, que el tener este conocimiento es una responsabilidad que nosotros tenemos que darle el sustento correcto y que cumpla con el objetivo que nosotros nos planteamos, que sea alineado a la palabra de nuestro Dios. Fíjate, Chris, antes nosotros, como dijimos, tenemos una gran responsabilidad. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 8. Y es una forma de cómo combatir esas batallas que se están pasando dentro de las redes sociales y hasta también en nuestra forma de vivir. Decía el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud en alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Si vemos alguna información dentro de las redes sociales que es verdadero, que es puro, que es honesto, que dice la palabra, que es lo que dice la palabra de Dios, sigámoslo. Pero si vemos que no es, pero podemos tomar aunque sea el 1% de lo que le están diciendo, tomémoslo. Y si vemos que no tiene nada edificante, nosotros podemos edificarnos conforme a la palabra de nuestro Dios. Tenemos que tener un discernimiento, antes de darle me gusta
a un video, a una información o algo, a una publicación, aprendamos a discernir la palabra de nuestro Dios, busquémoslo, analicémoslo para ver si no nos están engañando y caigamos en ese error. ¿Cómo nos tenemos que edificar? ¿Cómo vamos a edificarnos? También compartir nosotros a veces o compartirlo con nuestros conocidos la verdadera doctrina, la sana doctrina, la que puedan escuchar. Sabemos que hoy en día la sana doctrina está rechazada. Aunque muchos dicen que tienen la sana doctrina, si no te hablan de tu responsabilidad como hijo de Dios y nada más te hablan de que vas a tener prosperidad, dicen por ahí no es. ¿Por qué? Porque no te están diciendo la palabra de nuestro Dios, no te están diciendo, y sobre todo, ¿Cómo debes? cómo debe exactamente. Y aparte tenemos que tener gracia y respeto. Si vemos y sabemos que no están diciendo lo correcto, callémonos, guardémoslo y sigamos estudiando para no caer en el engaño y no caer en esas batallas constantes de estar buscando siempre la verdad. Así es. Y recordar que la batalla de la verdad en las redes sociales es algo que está pasando, no es algo que hayamos inventado, se nos haya a Suriel o a un servidor querer preparar para ustedes, amigos, sino es algo que se está viviendo y que esto de las redes, de navegar entre las redes sociales es peligro, puede convertirse en un espacio peligroso si no lo sabemos nosotros canalizar de forma correcta, porque como hijos de Dios estamos llamados a ser portadores de la verdad, reflejando los principios bíblicos en nuestro uso de estas plataformas. Ahora, recordemos también que nuestro Señor Jesucristo nos predicó el amor como algo importante, al amar la verdad y rechazar el odio, pero no por eso tenemos nosotros que remeter contra nuestro prójimo de manera agresiva cuando estamos hablando de la palabra de Dios, porque un aspecto fundamental, yo creo que lo último que nuestro Señor Jesucristo sería que confrontáramos de forma agresiva, con palabras que hirientes también manifiesten alguna ofensa que hiera precisamente la integridad de alguien, ¿verdad? Entonces, a mí lo que me gustaría ir cerrando esta parte de este tema es eso, que examinemos, que busquemos, como decía Suriel, esta parte que si habla de prosperidad, que si habla de cosas materiales, ahí ese no es el camino de lo que realmente quiere Dios. Dios, ante todo, también para podernos dar cosas, también hay responsabilidades. Así como también nosotros tenemos de alguna forma algún derecho, también tenemos muchas responsabilidades con nuestro Dios. La batalla de la verdad dentro de las redes sociales no es fácil, porque nosotros también a veces podemos entrar dentro de eso, pero nosotros esa responsabilidad tenemos de cómo combatirla. ¿Cómo? Buscando, analizando, revisando y siempre estarnos alimentando de la palabra para que no caigamos en ese error. Satanás se viste de ángel de luz para podernos engañar. Nosotros tenemos ese discernimiento. Dios nos ha dado el discernimiento para poder saber qué es correcto y qué no es. ¿Y cómo vamos a saber? Seguir buscando constantemente. Y ser honestos, ser mesurados y no caer en esas batallas. ¿Por qué? Porque hoy en día la palabra de Dios se esparce. Sí, se esparce. Unos la esparcen correctamente, otros no la esparcen correctamente, otros se dedican a mofarse de la palabra de Dios, otros ni siquiera la quieren compartir. Entonces, nosotros tenemos esa responsabilidad. El objetivo de qué realmente estamos buscando con buscar a Dios. Así es. Entonces, sí, como dijimos, si a ustedes les hemos dado pocas o muchas herramientas a lo largo de todos los episodios de qué es lo correcto, qué es lo puro. Y también nosotros los que tenemos que llevarlo a cabo. Uh-huh. Nuestro Señor Jesucristo nos pidió que fuéramos luz en este mundo. Y para ser luz tenemos que saber qué es lo que vamos a hablar, qué es lo que vamos a predicar y cómo nos tenemos que comportar. Por último, me gustaría decir el último versículo que se encuentra en Juan capítulo 8, versículo 32, y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuál es esa verdad? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo vamos a conocer? Dentro de la palabra de nuestro Dios. Pidámosle a nuestro Dios
discernimiento, pidámosle guía, pidámosle conocimiento para poder saber si nos están hablando correctamente y no caer en esas batallas que definitivamente son difíciles y a veces podemos caer y podemos perder. Pues Chris, podemos terminar este episodio, podemos concluirlo. Les agradecemos a ustedes que nos hayan escuchado, que se hayan quedado hasta el final de este episodio y no olviden suscribirse, darle like, compartir y activar la campanita. Mientras tanto, nos escuchamos y nos vemos la siguiente semana. Que Dios les bendiga.